Bueno, la experiencia para la construcción del informe fue algo como que muy especial, ya que nunca se nos toma en cuenta y principalmente hubieron personas que marcaron la diferencia porque nos escuchaban y tenían en cuenta lo que nosotros decíamos y porque, o sea, era lo que nosotros vivíamos y en realidad era lo que sentíamos. Ha sido una experiencia muy importante, ya pues que he aprendido cosas y pues he dado a conocer nuestra experiencia desde nuestro punto de vista hacia los y las expertos del Comité de los Derechos del Niño. Me siento muy orgullosa de haber ido allá a presentar el informe ante el comité y plantear todos mis puntos de vista y decir los derechos que se nos han estado vulnerando acá en Colombia. A las niñas y a los niños se les vulnera el derecho a la libre expresión de género. También el derecho a cómo nos vestimos, a nuestra vestimenta, al cabello largo, porque muchas veces en el colegio, digamos, por lo menos yo tengo un compañero que pues se pone un arete y pues a él le dicen que no, que se lo quite, que porque lo hace ver muñero o cosas así. Entonces pues yo me pongo a pensar, digamos, si uno se pone a pelear o a decirles a los profesores que eso no es así, pues sencillamente uno vulgarmente sale perdiendo. Otro podría ser a la alimentación, que el Estado no brinda como el cumplimiento de ese derecho porque no ofrece a los padres oportunidades ni tampoco a los niños. También hay mucha pobreza en nuestro país, que es algo que debe cambiar pero directamente desde arriba. O sea, hay que cambiar por completo las ideas y los pensamientos que tenemos todos los colombianos. A la sociedad, pues que nos brinde más apoyo a los niños y a las niñas, porque sin el apoyo de ellos también empezamos nosotros a decaer y no vamos a lograr nuestras metas. A mí me gustaría pedirles que nos escuchen más, que nos tengan más en cuenta nuestras opiniones, que pues nosotros no somos así como los pobrecitos, sino pues que nosotros también somos guerreros y ellas guerreras. Y sí que pues nosotros no somos, yo pienso que nosotros no somos el futuro de este país, porque para el futuro de este país nosotros ya seríamos adultos. Nosotros somos el presente y somos el ahora en lo que estamos. Sí, me gustaría que nos escucharan más.